¿Quién es Carlos Rueda y por qué insiste tanto en que se lea la Biblia? Como he creado un canal en YouTube para fomentar la lectura de la Biblia y estoy buscando suscriptores para este canal, hago este video para responder a estas dos posibles preguntas que puedan surgir entre aquellos que no me conocen. Yo soy Carlos Rueda, profesor de teología, aunque también trabajé por 25 años en el área pastoral de algunas iglesias. Y ahora estoy dedicado completamente a motivar y a fomentar la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Tengo tres razones. En este video quiero mostrarte la primera razón. Y es por causa de mi encuentro con Jesús, la cual fue en el año 75, hace 43 años, cuando tenía 22 años y vivía en el Perú. Mira, quiero compartir mi testimonio en pocos minutos usando algunas imágenes para que el video no sea muy largo. ¿Cómo era mi vida antes de mi encuentro con Jesús? A los 22 años llegué con un tremendo vacío existencial, es decir, mi vida no tenía ninguna motivación ni metas claras para mi vida, no sabía hacia dónde dirigirla, ya no tenía interés en seguir estudiando en la universidad, había perdido la ilusión y el único interés que tenía era que llegase los fines de semana para reunirme con mis amigos, beber cerveza, fumar, ir a fiestas, pasarla bien, aunque algunas veces no la pasé bien porque de la fiesta 3 veces me llevaron completamente ebrio a mi casa. Y los lunes era terrible, pues se agudizaba ese vacío existencial, donde yo me preguntaba que la vida, me decía que la vida era aburrida, monótona, tediosa, que no tenía sentido. Y por supuesto que por causa de mi situación existencial, yo tenía miedo al futuro. Pero también, en ese tiempo, comencé a hacerme estas preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿El origen de la vida? ¿El origen del universo? Es decir, quería respuesta a estas preguntas. No buscaba a Dios, no preguntaba por Dios, mi tema no era Dios, no me interesaba si existía o no existía, no tenía conciencia en ese momento de Dios para nada. Y un día me invitaron a una conferencia que iban a hablar sobre los Rosacruces. Y fui, y me gustó el tema que expusieron, pues hablaban justamente de estas preguntas existenciales. Y ahí decían que nosotros desarrollando nuestro ser interior y los poderes de nuestra mente, podríamos descubrir nuestra misión, nuestra vocación y misión para la vida. Así como le sucedió a Jesús, quien siendo hombre, llegó a ser hijo de Dios por haber desarrollado toda su capacidad espiritual y desarrollar también los poderes de su mente, que lo adquirió como iniciado en la India o en Egipto. Ellos decían eso. La verdad que me gustó porque nunca había escuchado eso de Jesús y él era un buen referente. Por lo tanto, eso es lo que decidió para que yo ingresara formalmente a los Rosacruces. Pero tenía que tomar algunos estudios que me llegarían por correspondencia de Estados Unidos, después de pagar. Así que pagué y me dijeron que esperara un mes, que se demoraba por el correo. Así que me dispuse a esperar todo el mes contento, dispuesto de saber de que iba a descubrir los misterios de la vida, los secretos de la vida. Pero justamente en ese mes de espera, es que tuve mi encuentro con Jesucristo. Tuve mi encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue mi encuentro con Jesús? Un día en el dormitorio de mi hermana, a las 2 de la tarde, encontré un libro en su cómoda, un libro cerrado, y el título decía Dios es amor. Como estaba aburrido y no tenía nada que hacer, me dispuse a leer indiferentemente, a hojearlo, y comencé a leerlo desde el comienzo, me di cuenta que hablaban de Jesús. Y también me di cuenta que era el Nuevo Testamento, pero en una versión muy popular. Pero como ya había captado mi atención, comencé a leerlo. Y me quedé 3 horas leyendo ese librito.
concentrado. Leí desde Mateo hasta Timoteo. Y la verdad que me quedé fascinado con la persona del Señor Jesucristo. Su palabra, su vida, sus obras. Y me impresionó. Era un Jesús que parecía que salía de las páginas de la Escritura. Vi su gloria, su grandeza. Ya no lo vi solamente como hombre, hijo de Dios, sino como Dios, hecho hombre, que vino a este mundo para morir por mis pecados en la cruz del Calvario y resucitar de entre los muertos. Eso fue fascinante, me impresionó. ¿Y saben lo que hice? Me postré reconociendo a Jesús como Dios y Señor y Salvador de mi vida, y me comprometí a vivir para Él. Y la verdad que cuando me levanté, salí a compartir esta buena noticia con mi mamá. Le decía que había descubierto que Jesús vive, que Él está vivo, y era una buena noticia para mí, y que lo había visto en el Nuevo Testamento. La verdad que quedé impresionado. Miren, nadie me dijo qué es lo que tenía que hacer. Simplemente yo reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Nadie me evangelizó, porque nunca me habían evangelizado, nunca me habían hablado de Jesús, porque no conocía grupos evangélicos ni católicos. El que me evangelizó fue el mismo Señor Jesús desde la página de la Escritura. Y gracias a Dios por eso. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cambios inmediatos en mi vida después de mi encuentro con Jesús. Entendí que Jesús era la respuesta, pues Él respondió a todas esas preguntas que yo me hacía. En ese momento yo entendí que Jesús era el que daba significado y sentido a la vida, a mi existencia. Por lo tanto, ya la vida no podría ser monótona ni aburrida, como yo decía. Y ya no tendría miedo al futuro, porque Jesús era el creador y el que había venido a mi vida. También yo era un fumador compulsivo, no podía dejar de fumar. Al día siguiente del encuentro con Jesús, no tuve ningún deseo y no he fumado durante 43 años. Y la otra cosa es que cuando no iba a la universidad, yo dormía hasta mediodía, hasta las 12 del día, y me levantaba para almorzar. Así era mi vida todos los días. Y salía a conversar con los amigos al parque y tratar de hablar de cualquier cosa. Era una forma de escapar de mi existencia, de mi situación existencial. Pero saben, después de mi encuentro con Jesús, yo entendí que tenía que buscar la primera hora al Dios que me había venido a mi vida, a Jesucristo, y me comprometía a leer todos los días la Biblia a las 5 de la mañana. Tenía 22 años, era un dormilón, pero esta fue gran motivación, saber de que podía encontrarme con Jesús en las páginas de la Escritura, pues ahí tuve mi encuentro con el Señor Jesús, y sobre todo las grandes promesas que encontraba a los que madrugaban y buscaban al Señor. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, decía ahí el Señor, el Dios de la sabiduría, que es Jesucristo. Y la verdad que el centro de mi vida ha sido la Biblia, porque ahí comprendí quién era Dios, conocí al Señor más, comprendí quién era el hombre, entendí el significado de la vida. Por eso es que estoy dedicado ahora a fomentar la lectura de la Biblia, a dar a conocer, a animar a la gente a que lea la Biblia, a los cristianos que pasan poco tiempo en buscar al Señor a través de la Escritura, porque ahí realmente tenemos un encuentro real y vivo con el Señor Jesucristo. Y por mi experiencia, yo comprendí que todo hombre tiene un vacío existencial porque tiene la ausencia de Dios en su vida. Cristo es el único que da sentido a la vida. Solo Cristo puede llenar ese vacío como lo llenó a mi vida. Por eso, si tú estás viviendo esta situación en este momento, yo te invito a que tú vengas al Señor Jesucristo, y lo vas a encontrar, pero lo vas a encontrar en la Escritura, no afuera ni dentro de tu vida, ni pensando en hacer ayunos y oraciones. Simplemente ven al Señor Jesucristo y ahí lo encontrarás, porque Él dice: venid a mí. Pero si tú estás con un corazón dispuesto a no cuestionarlo, sino simplemente a escucharlo, el Señor llegará a tu vida, y tú podrás reconocer también que Jesús es Dios, y encontrarás perdón, paz, poder y propósito
para tu vida. La vida en Cristo es maravillosa. Si tú después de ver este video te ha gustado, realmente compártelo con otros, pues habrá algunas personas que también están pasando por esta situación y puedan tener su encuentro. Y también yo te invito a que des me gusta ahí abajo donde dice, en el canal de Mentalidad Bíblica, donde voy a poner justamente conceptos que me ayudaron a valorizar mejor la Biblia para leerlo y disfrutarla. También puedes suscribirte en el canal para recibir todos los videos que voy a poner aquí. Bueno, que el Señor te bendiga. Ha sido un gusto y una alegría para mí compartir mi testimonio. Espero que te haya ayudado. Dios te bendiga.